también saben que el derecho comercial no desapareció. El derecho comercial como tal sigue vigente. O sea, lo que tenemos es lo que llaman normas delimitativas y normas prescriptivas. Delimitativas porque nos dicen que es comercial, prescriptiva porque nos habla de contenido. Un ejemplo clásico sería el artículo 320 cuando nos habla de los libros de los comerciantes o empresarios o quienes realizan actividad económica. Eso es claramente delimitativo. Prescriptivo se refiere a todo el contenido de cómo deben ser llevados esos libros, cuáles son los libros obligatorios, etc. Bien, así que como tal el derecho comercial no desapareció. De hecho, el código se llama Código Civil y Comercial. Entonces, lo que tenemos, como les habrá explicado el doctor Canevelli, es un contrato de naturaleza comercial que implica la constitución de una sociedad, de una persona jurídica, es el nombre de la materia, personas jurídicas privadas, pero fundamentalmente que se dedican, por lo menos las que están incluidas en la Ley General de Sociedades, a la actividad comercial, a la actividad empresarial. Entonces lo que nosotros estamos viendo es la empresa desde el punto de vista jurídico. O sea, hay distintas formas de verla, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la organización económica, o también desde el punto de vista jurídico. La ley, como les habrá explicado el profesor, tiene la particularidad de que cambió el nombre. Antes era Ley de Sociedades Comerciales, ahora es Ley General de Sociedades, porque incluye tanto las sociedades de carácter comercial como las de carácter civil. Esto cuando nos habla de las sociedades simples, que es uno de los supuestos que después vamos a ver. Entonces, estamos en presencia de un contrato de naturaleza comercial, por eso hablamos de elementos generales, elementos comunes a todos los contratos, con algunas particularidades. Ahí Carolina le manda un mensaje acerca del formulario. Hola, Hernán. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, vos. Bien, No, bien. quería decirle a los chicos que yo todas las clases voy a mandar el formulario. En algún momento de la clase lo envío y ustedes tienen 30 minutos para ingresar sus datos. Si no, tienen tarde, ¿sí? Pero no pongan dos veces sus datos. Si ponen sus datos en el formulario, no lo pongan en el chat, ¿sí? Porque yo veo todo, igualmente si tienen algún problema, yo se lo transmito a los profesores, ¿sí? Gracias. Gracias, Carolina. Muy amable. ¿Me puedo hacer un comentario? Disculpe. Sí, dígame, Daniel. Bueno, buen día. Yo no supe entrar el otro día al formulario y hoy tampoco. Necesito un soporte técnico que es de mi hijo, lamentablemente no pudo venir. Yo estuve presente ayer y hoy también, pero no se entra. Solamente no puedo entrar. Carolina, no sé. Sí, igual si no pueden ingresar en el link, yo les había dicho que escriban sus datos por el chat. Tampoco en el chat. Escríbanme, no pude entrar o lo que quieran y yo se lo transmito al profesor, o sea, no hay drama, ¿sí? Claro, que no me toma ni el chat. Bueno, Daniel, no se haga problema. Ella está tomando, o sea, usted, el nombre que está escrito allí es el suyo, ¿no? Sí, falta la F, Daniel Francisco. Bueno, lo único que faltaría es el número de documento, pero Carolina le toma presente a partir del nombre. ¿Le Bueno, parece? lo voy a ¿Está bien, resolver. Carolina? Sí, sí. Sí. Yo mandé por chat, Carolina. Disculpe, a mí también, yo también mandé por chat Fidelisa González. Sí, 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 yo los anoto. Yo los que no pueden, yo los anoto, no hay problema. Pero lo que voy es que no me ingresen los datos dos veces o antes de que yo mande el formulario. Nada Todos más. los días tenemos Después, que no hay drama, mandar. ¿Cómo? Todos los días tenemos que mandar. O sea, los días de clase tenemos que mandar los datos y el nombre. Claro, sí. Ah, perfecto, Claro. gracias, Carolina. Es que el Ayer lo mandé por chat. Está bien, sí, sí, yo los escribo. No estoy diciendo que no.
Pero No. avísenme nada más. Gracias, Carolina. Dale. O Gracias. sea, Muchas recuerden que gracias. nosotros tenemos la particularidad de que las clases siguen siendo presenciales, o sea, está mediatizada con un instrumento tecnológico, pero los profesores estamos presentes, no es que le mandamos apuntes y ustedes trabajan solos, o sea, las clases son presenciales, pero por la pandemia, lógicamente, y para protección, por lo menos hasta que la facultad decida qué es lo que va a hacer, para la protección de todos, estamos trabajando en forma virtual, pero estamos, como una expresión de la época que era joven yo, en vivo y en directo, o sea, pero estamos trabajando, así que por eso la asistencia se sigue tomando, porque es como si estuviéramos en clase, o sea, exactamente, de hecho no es como si estuviéramos, estamos en clase, o sea, pero cada uno en su hogar, ¿no? Hasta que, bueno, esto se normalice, no sé, o sea, yo, como les comentaba antes, ayer me puse la segunda aplicación, o sea, vamos a ver qué es lo que sucede a futuro y cuánta población falta que se le aplique la segunda, se le dé la segunda aplicación, y si hay gente que no se da la aplicación, bueno, no sé, todo esto es complicado. Pero bueno, volvemos al tema de la clase, ¿sí? Igual ya las pautas Carolina las explicó. Igual no hay ningún inconveniente, si tienen que interrumpir, háganlo, no tengo ningún problema, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, deja de ser un contrato común, o sea, con la particularidad de que acá nosotros estamos constituyendo una persona jurídica. En general van a ser sociedades comerciales, pero, como lo indica su nombre, la Ley General de Sociedades, estamos en presencia de una ley que regula también las personas jurídicas que no tienen la característica de ser comerciales, o sea, que tengan un objeto comercial o una actividad económica o tengan fin de lucro. Lamentablemente, el Código Civil y Comercial no dejó de regular las sociedades civiles, pero siguen existiendo. Muchos clubes de fútbol son sociedades civiles. Entonces, ¿dónde tenemos el encuadramiento legal? Bueno, en la Ley General de Sociedades. O sea, quedó como ley supletoria. De hecho, cuando veamos sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades cooperativas, vamos a ver que siempre se aplica en forma subsidiaria la ley 19.550. Es como la ley madre, ya con las sociedades anónimas simplificadas, las sociedades por acciones simplificadas, siempre se aplica en forma subsidiaria la Ley General de Sociedades. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el tema de la capacidad. O sea, bueno, esto es muy sencillo, o sea, la capacidad es la capacidad del derecho civil, o sea, a partir de los 18 años. Con, obviamente, la salvedad de la posibilidad de que la persona esté emancipada por matrimonio. ¿Sí? Recuerden que hasta el año 2009 la capacidad se adquiría a los 21 años, obviamente muchos chicos jóvenes, yo tengo 52 años, ya estoy en la etapa final de mi carrera, muchos chicos jóvenes que están presentes aquí tienen la capacidad plena a partir de los 18. Antes teníamos que esperar hasta los 21. No sé si es bueno o es malo. Bueno, el otro tema es que la persona puede tener alguna limitación a su capacidad que surja de un proceso de determinación de capacidad. En ese caso, no es que no va a poder constituir sociedades porque puede ser dueño de bienes. A mí me ha sucedido de ser curador provisorio durante 9 años de una chica que tenía mi edad, pero que tenía la madurez de una niña de 12 o 14 años. ¿Sí? La madre decía que era un poco más, pero cuando uno la escuchaba hablar, era como que uno charlaba con una chica de incluso menos, pero tenía bienes a su nombre, tenía propiedades.
eso no excluye la posibilidad de que pueda, por ejemplo, ser accionista o tener cuotas sociales, porque las acciones o las cuotas sociales son cosas muebles, se pueden heredar. ¿Mm? Entonces, ella había recibido herencia de parte del padre, pero de inmuebles en este caso. Pero si el padre tenía una sociedad, podía heredar bienes. Entonces, ¿quién iba a representarla? Por supuesto, en su momento el curador, en este momento la persona que le presta asistencia, ¿no? O sea, el código ha ayornado las expresiones, ha sacado estas expresiones de incapacidad, etc. Ha humanizado un poco el derecho. Otro tema también es el supuesto de las personas que sin tener una situación que puede llegar a tener demencia, tienen limitación transitoria o permanente de su capacidad. Es el caso, por ejemplo, de Piti Álvarez, que la droga lamentablemente lo ha llevado a cometer un homicidio y en este momento está detenido. Pero lamentablemente ese hombre no está bien, o sea, no. Entonces nos encontramos que puede haber casos en donde sin ser una persona demente, sin tener demencia, puede suceder que tenga la necesidad de que también tenga el auxilio de otra persona para poder realizar sus actos jurídicos, es decir, constituir sociedades o en su defecto heredar acciones o cuotas sociales o participación, si lo establece, como vamos a verlo, el contrato. Entonces, siempre es la capacidad general, teniendo en cuenta estas limitaciones o estas restricciones para los toxicómanos, los inhabilitados, los ebrios consuetudinarios, los pródigos. O sea, hay personas que por su, digamos, afección tienen tendencia a gastar dinero, por su ansiedad, por su trastorno de ansiedad. Entonces, bueno, hay que brindarle un apoyo. Otro de los puntos es las sociedades entre cónyuges. Y esto está en el artículo 27 de la Ley de Sociedades. La ley ahí habla de los socios, ¿sí? En ningún lado dice, esta es la capacidad requerida para constituir sociedades, sino que nos habla de los supuestos específicos referidos a esposos, sociedades obligatorias, o estado en división forzosa, o también la sociedad como socio. Entonces, originariamente la redacción de la ley planteaba que los esposos solo podían contraer sociedades o celebrar contrato societario sobre los tipos sociales de SRL y SA. Ayer vieron tipos sociales, ¿no? ¿Estuvieron viendo tipos sociales? ¿No? Sí, medio por arriba. Sí, los nombró. Sí, no. Bueno. Sí, por encima. Vamos a hacer un paréntesis porque incluso está nombró dentro la del... clasificación, los 8 tipos sociales y las SAS, nada más, por arriba. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Hay 3 grupos de sociedades, ¿sí? O sea, esto es para que, porque yo me voy a manejar con sociedades personales, sociedades por cuotas, sociedades por acciones, y ustedes van a decir, que está hablando. Entonces, hay 3 grupos. Son las sociedades personales, las sociedades por cuotas y las sociedades por acciones.
Las sociedades personales también se las denomina intuito personae. ¿Qué significa esto? Que depende de la calidad de la persona para formar parte de la sociedad. O sea, sería, extrapolando la situación, como un noviazgo o un matrimonio. O sea, está lleno de hombres, lleno de mujeres, cada uno tendrá su orientación, pero no elegimos a cualquier hombre o mujer o cualquier persona con la orientación que desee tener o que pueda tener, sino elegimos a alguien en particular, por X características. Entonces, cuando los socios se unen en un proyecto, también eligen quién es esa persona que va a participar de ese proyecto. ¿Sí? No sucede tanto con las relaciones laborales, porque en realidad el que decide es el empleador. Entonces yo puedo tener un compañero que puedo no llevarme bien, pero bueno, necesito el sueldo y tengo que trabajar. O como nosotros tenemos en la cátedra, por suerte, por fortuna, un equipo cohesionado en donde todos aportamos nuestro granito de arena para que las cosas vayan funcionando. Entonces cada uno en su lugar, cada uno en su puesto, cada uno con su experiencia, vamos aportando y vamos tratando de llevar adelante la comisión o las comisiones, porque son 3 comisiones y incluso tenemos Zárate. Entonces vamos colaborando todos. Nosotros estamos a la mañana, el doctor Caneveri también está a la noche, pero yo estoy solamente a la mañana. Pero cuando necesitan apoyos en otras comisiones, yo colaboro. Entonces, cuando hablamos de sociedades intuito personae, se refiere exactamente a lo que estoy explicando. O sea, cuando hay un buen equipo de trabajo, cuando hay un buen grupo, cuando hay buenos socios, es muy fácil llevar adelante un proyecto. Por supuesto, estamos sometidos a los avatares de la generalidad de una economía complicada y en un contexto de pandemia. Nos podemos llevar perfectamente, pero si no habilitaban los comercios gastronómicos, irremediablemente el comercio iba a cerrar. O sea, superaba a los empresarios. Pero en un contexto normal, lo que vamos a tener es que yo voy a elegir el socio o los socios, mis consocios, por su calidad personal, su calidad técnica, su proyecto. Entonces, por eso decimos que son sociedades personales. ¿Cuáles son estas 3 sociedades personales? La colectiva, la en comandita simple y la de capital industria, que son las más sencillas. La particularidad es que, por ejemplo, en la colectiva la responsabilidad de los socios es ilimitada, solidaria y subsidiaria. Cualquier pacto en contrario es inoponible a los terceros. Después, la comandita simple, tenemos socios comanditados, socios comanditarios. Los comanditados tienen la misma responsabilidad que los socios de la colectiva, ilimitada, solidaria y subsidiaria. Los comanditarios responden hasta el valor del aporte que hubieran efectuado. Y, por último, la sociedad de capital e industria, tenemos el socio capitalista, que es el socio que, al igual que el colectivo, tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y el socio industrial, que aporta su trabajo, su hacer, y limita la responsabilidad hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Profe, disculpa, ¿me puede volver a repetir las 3, los nombres? Sí. Gracias. No hay que. Colectiva, responsabilidad de los socios, ilimitada, solidaria y subsidiaria. En comandita simple, socios comanditados y socios comanditarios. Los comanditados igual que los colectivos, o sea, ilimitada, solidaria y subsidiaria. Los comanditarios limitan la responsabilidad al aporte que efectuaron. Y la sociedad de capital e industria, tenemos socios capitalistas y socios industriales. Los socios capitalistas, como lo indica su nombre, son los que aportan el capital,
también pueden aportar obligaciones de hacer, van a tener la misma responsabilidad que los socios de la sociedad colectiva. Y los socios industriales limitan la responsabilidad hasta la concurrencia a las ganancias no percibidas. El segundo grupo de sociedades son las sociedades por cuotas. El capital se divide en cuotas sociales. Una cosa. En las sociedades personales, el capital se divide, se representa en partes de interés. Partes de interés. En las SRL, que son las sociedades por cuotas, el capital se divide en cuotas sociales. Y los socios limitan la responsabilidad al capital, a las cuotas sociales suscriptas y al valor de las mismas, ¿no? O sea, la integración de las cuotas sociales. Y en un tercer nivel tenemos a las sociedades por acciones, que son con las SRL, las más utilizadas. Tenemos la SA, que obviamente los socios limitan la responsabilidad al valor de las acciones suscriptas. La sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, donde tiene la particularidad que el Estado en cualquiera de sus niveles o entes autárquicos tiene una participación superior al 51%. La sociedad se encomandita por acciones, que en este caso es una sociedad mixta, porque se nutre de elementos de la sociedad en comandita simple y la sociedad anónima. Tenemos en la sociedad en comandita por acciones socios comanditados, que es igual que los colectivos, responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y socios comanditarios que son accionistas. Entonces, la misma ley dice, se van a aplicar, en lo que no esté modificado por esta sección, las reglas atinentes a la sociedad en comandita simple y a la sociedad anónima. Y también el nuevo tipo incorporado, que se los habrá comentado el doctor Canevelli, el profesor Canevelli, que son las SAU, las sociedades anónimas unipersonales. Pero que en este caso no tenemos una sección específica, sino que se va desarrollando a lo largo de la ley. Entonces después tenemos que ir tratando distintos artículos. Artículo 1, artículo 94 bis, artículo 11, inciso quinto, artículo 186, 187. Entonces se va desarrollando a lo largo de la ley. No tenemos una sección específica. Hubiera sido conveniente por una cuestión de técnica que se designara una sección y se tratará directamente de la sociedad anónima unipersonal. Con la particularidad de que tiene un solo socio y una SAU no puede conformar otra SAU. Ahora, esta es la clasificación, podemos decir, habitual. Pero aclaramos algo. En el caso de las SRL, hasta finales del siglo XIX, se discutió si eran sociedades personales o sociedades de capital. Se decidió designarlas como sociedades de capital.
Entonces, nosotros tenemos la particularidad de que vamos a tener en realidad dos grupos de sociedades, que son las sociedades personales, con los tres tipos que nosotros vimos. El tipo es una fórmula legal, ¿sí? La ley nos da las características del tipo social. Por ejemplo, en la SRL tiene hasta 50 socios, en la SAU tiene un solo socio. Ahí nos está diciendo las características. También tiene en cuenta la responsabilidad, como hemos visto. Entonces, tenemos las sociedades personales y las sociedades de capital. ¿Cuáles son las sociedades de capital? Las SRL y todas las variantes de sociedades por acciones. Bien. Entonces, volvemos al artículo 27, que es sociedades entre cónyuges. Lo que nos encontramos es que el texto originario, no el que está vigente, por supuesto, pero hay que explicar lo que sucedía antes, establecía que los esposos solo podían constituir contrato societario de los tipos sociales de SRL y SA. Con la modificación del Código Civil, se estableció la posibilidad de que los esposos establecieran contratos o pactos prenupciales, o sea, la determinación del destino del patrimonio o de los ingresos. Esto lo podían pactar, lo pueden pactar. No se utiliza mucho, porque no está dentro de nuestra cultura incorporado, pero de hecho, habitualmente los registros lo que dicen cuando se va a pedir la fecha es, bueno, determinen si van a tener un pacto acerca de la determinación de los bienes. Se tiene que hacer ante escribano y obviamente ahí se determina los ingresos. Esto tiene su antecedente, digamos, en una situación muy bizarra, que fue el caso de Susana Jiménez y el señor Roviralta, en donde el señor Roviralta, lo que se invirtió la carga, le pedía a ella X monto por la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces ahora nos encontramos, como el mundo evolucionó, que la mujer ingresó al mercado laboral y ya no era la mujer que se quedaba en su casa criando los hijos y necesitaba la protección de la ley en cuanto al patrimonio, sino que incluso, como en el caso de Susana Jiménez, podía darse el supuesto en que la fortuna la generara la mujer o quien cumpliera ese rol. Entonces, esto sirvió en definitiva como un antecedente, aunque sea, digamos, más bien un tanto bizarro, porque lo que se recuerda de esa situación fundamentalmente fue que ella le tiró un cenicero por la cabeza, y estaban los periodistas allí y lo filmaron, pero el tema es que creo que le pagó $20 millones, fue un monto importante lo que le tuvo que pagar. No se dio a publicidad, pero después se supo que era un monto importante. Pero le correspondía a él. O sea, entonces, bueno, esto ha generado claramente una modificación. Entonces, como consecuencia de esto, también se modificó la Ley General de Sociedades. En la actualidad, el artículo 27 nos establece que los esposos pueden establecer cualquier tipo de sociedad. O sea, cualquiera de los 8. Bueno, salvo la SAU, ¿no? Porque la SAU es unipersonal. Cualquiera de los 7 tipos sociales. Pero, igual cuando digo 8 tampoco estaría equivocado porque en realidad podrían hacer una sociedad por acciones simplificadas. ¿Mm? Que no está incluida en la Ley General de Sociedades, pero que sí
está regulada por otra ley que en este momento no me acuerdo el número. Así que serían 8 tipos sociales. Pero no las hago, ¿no? Porque es un solo socio. Entonces, pueden celebrar cualquier tipo social e incluso sociedades simples. Las sociedades simples son las sociedades de la sección cuarta. No son sociedades típicas, sino que son sociedades que están a partir del artículo 21, y todas aquellas sociedades que no están comprendidas en el capítulo 2 quedan comprendidas en esta sección cuarta. De alguna forma es una regulación residual. O sea, todo lo que no es del capítulo... La ley se divide en 2 capítulos, capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 2 nos habla de los tipos sociales, de qué va a contener cada tipo social. Bueno, si no está comprendida en el capítulo 2, ya sea porque hay una violación de los requisitos esenciales tipificantes, no tipificantes, la sociedad no se pudo inscribir por cuestiones formales, por ejemplo, no se publicó edictos, o cualquier otra situación, o es una sociedad de hecho, irregular, o también sociedad civil o sociedad típica, quedan en la sección cuarta. Y la sección cuarta son las sociedades simples. Entonces los esposos pueden constituir sociedades de cualquier tipo, incluso sociedades simples. Hay otra situación que se presenta con los herederos menores. Nosotros podemos estar en presencia de un proyecto no se olviden que, como me ha sucedido a mí una vez con un juicio laboral, yo estaba por la parte de la empleadora y le dije, el empleado, no sé en qué circunstancias, la verdad muy sospechosa, perdió 3 dedos en una máquina que no tenía que estar trabajando y que tenía medidas de protección, pero metió la mano en los engranajes y perdió 3 dedos. Bueno, la empresa era una pyme, una sociedad anónima, pero una sociedad con 2 socios. Y yo le comenté al dueño, a uno de los dueños, Héctor, mirá, me parece que acá no hay que descartar la posibilidad de pedir la quiebra. Si la ART no se hace cargo de parte de la indemnización, esto es imposible de pagar. Bueno, por suerte la ART se hizo cargo de 2/3 de la indemnización, 1/3 se tuvo que hacer cargo de la empresa. Pero más allá del caso, lo que yo quiero destacar, lo que me comentó él cuando yo le expliqué a él acerca, perdón la reiteración, acerca de la posibilidad de pedir la quiebra. Me dijo, mira, hacé todo lo posible e imposible para evitar la quiebra porque para nosotros es nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Así como uno se pone a pensar, muchos de ustedes son jovencitos y están eligiendo una profesión que va a pasar 30 años, como en mi caso, y todavía siguen vinculados a esa profesión, o van a seguir vinculados a esa profesión, yo estoy vinculado, obviamente, desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de estar cursando el posgrado, desde el punto de vista de trabajar como abogado. O sea, se convierte en parte de la vida de uno. Así como la profesión se convierte en parte de la vida de uno, la empresa, para los empresarios, muchas veces marca su identidad, su pertenencia. Entonces, ¿qué apunto con esto? Que yo como empresario puedo plantear la posibilidad de que se establezca el estado de indivisión forzosa por un lapso de 10 años. Porque no quiero que mis herederos se peleen
como el caso de los Echeverre, que están todos, o alguno está peleado con otro, bueno, todo un lío. Entonces, no quiero que se peleen y disuelvan la sociedad. Entonces, cuando hay un estado de indivisión forzosa, estamos en presencia de lo que se conoce como en doctrina de sociedades forzosas. Antes se regulaba por la ley 14394, el artículo 51 y 53. Obviamente ahora con la nueva regulación del código, está directamente regulado en el código, pero el principio sigue siendo el mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de indivisión forzosa, tenemos que ver qué sucede cuando hay herederos menores. A los herederos menores se les debe limitar la responsabilidad. Porque lógicamente no podemos colocarlos en una situación en donde ellos puedan perder el patrimonio. Lo que debemos hacer es protegerlos. Pero claro, son menores. ¿Quién los va a representar? Quien cumpla la función de tutor o quien ejerza la patria potestad. Perdón por ser autorreferencial. Mi padre murió cuando tenía 7 años, cuando yo tenía 7 años, no mi padre, obviamente. Él tenía 41. Cuando él muere, era socio de una empresa, de una sociedad de hecho. Yo me convertí, lo digo siempre un poco con sorna, en empresario a los 7 años. Pero ¿quién representaba mis intereses? Mi madre. Entonces, protegió mis intereses, como los de mi hermano. Obviamente hubo que vender la empresa, la parte que nos correspondía a nosotros. Normalmente sucede eso porque claramente no podemos trabajar, cumplir funciones. Entonces yo después con los años he tenido varios casos similares, donde se repetía esta misma situación. El socio que quedaba compraba la parte del socio que había fallecido. Pero en ese caso quien ejercía la protección de mis intereses era quien cumplía la patria potestad o la tutela, llegado el caso de que no hubiera persona, no hubiera otro progenitor. Ahora, ¿qué sucede cuando hay colisión de intereses entre el heredero y el progenitor o el tutor? Bueno, se nombra un tutor ad hoc al efecto, para que proteja los intereses del menor en ese asunto. El artículo siguiente, ese es el 28. El artículo 29 nos habla de una sanción, una responsabilidad ilimitada y solidaria para los administradores, socios y quien cumpla la función de tutor, cuando no se le limite la responsabilidad a los herederos menores. Pero hay 2 artículos más que hablan de estos supuestos, que son los artículos 90 y 155. Y estos artículos se refieren a la incorporación de los herederos, ya sea menores o mayores, pero prevista en el estatuto, prevista en el contrato. Entonces, es obligatoria. El 90 se refiere a las sociedades personales, el 155 se refiere a la SRL. Es obligatoria para la sociedad y obviamente los herederos. Por supuesto, mientras dure el proceso sucesorio, quien ejerce la representación va a ser el administrador de la sucesión. Pero los herederos pueden enajenar su participación. Esto lo pueden hacer. No es que esta obligación es absoluta, sino que, bueno, lo que lo dice el 155, se puede enajenar en el lapso de 3 meses
Si existen limitaciones, hay que notificar a la sociedad para que la sociedad y los socios puedan comprar la participación de estos herederos que quieren enajenar su participación. Doctor, disculpe, Sí, dígame. Rodrigo. Estamos hablando de qué supuesto ahora con en este tema de herederos. Seguimos hablando de incorporación de herederos. La diferencia de lo que estábamos hablando antes era que antes hacíamos referencia a menores, el 28, y ahora estamos hablando de todos, tanto menores como mayores. ¿Sí? Perfecto, y la gracias. otra diferencia también es que si bien el 28 es una norma general del estado de indivisión forzosa, el 90 y el 155 se refieren a los tipos sociales en particular. ¿Mm? Gracias. No hay de qué. Estoy para eso. El otro artículo, bueno, el 29 ya lo cité, es el artículo 30. El artículo 30 nos habla de la sociedad como socia. Recuerden lo siguiente, seguramente lo hablaban el día de ayer con el profesor Canevelli. Socios pueden ser personas humanas, personas jurídicas, o sea, otra sociedad, el Estado, en cualquiera de sus formas, como hemos visto con la SAPEM, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, o también fideicomisos que tengan por objeto invertir en sociedades, o se le efectúen aportes fiduciarios correspondientes a acciones. Entonces, el caso que vamos a ver es la sociedad como socia. Y acá también la ley 26.994, en un anexo, modificó aproximadamente unos 30 artículos, modificó también este tema, como modificó el 27, y antes la redacción era que las sociedades anónimas y en comanditas por acciones solo podían formar parte de otras sociedades por acciones. Implicaba una limitación. En la actualidad, la nueva redacción nos dice que las sociedades por acciones y en comanditas por acciones pueden formar parte de otras sociedades por acciones y agrega de SRL. Por eso antes hablábamos de que las SRL son sociedades de capital, y también de contratos asociativos. Los contratos asociativos están regulados en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1442 y se refiere a los contratos de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de empresas. El artículo 31 nos habla de las limitaciones. Esto se va a volver a ver en otra bolilla, creo que lo vamos a ver la clase que viene. No estoy viendo el programa. No. Bueno. Lo importante es que tengan en cuenta lo siguiente. El 31 nos va a decir que una sociedad puede participar en otra, pero no con todo su capital, sino que lo puede hacer hasta con la mitad de su capital, la mitad de las reservas legales y sus reservas libres. Y después hay excepciones, ¿no? Si tiene por objeto un objeto financiero de inversión, si es una entidad financiera, si está expresamente autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces acá aparecen
el concepto de capital y el concepto de patrimonio. Capital es lo que nosotros enunciamos en el contrato y coincide obviamente con el patrimonio de la sociedad, que está constituido también por los aportes de los socios. Entonces puede participar por la mitad de ese capital, y en el caso de las SRL y SA, el artículo 70, no me quiero equivocar el número, siempre me equivoco, por eso no hay que estudiar los artículos. El artículo 70 nos habla de las reservas. Las reservas sirven para atender contingencias. Son como los ahorros que nosotros tenemos. Puede pasar X problema y, bueno, en mi caso, perdón por ser autorreferencial, el año pasado se enfermó mi madre y hubo que asistirla, obviamente con los ahorros que habíamos acumulado, y atender obviamente esa contingencia inesperada, ¿no? Entonces sirven justamente para eso, los ahorros particulares, pero para la sociedad no lo vamos a llamar ahorros, lo vamos a llamar, para aquellos que no lo vieron, ya Carolina subió el formulario, ¿sí? Así que vayan completándolo aquellos que puedan, y si no, si alguien no puede completarlo, avisen, ya sea por el chat, si no, interrúmpanme. Entonces, como les decía, las reservas sirven para atender contingencias. Entonces, en el caso de las SRL y SA, es el 20% del capital social, el porcentaje que se tiene que constituir como reserva, y se integra, se conforma, se crea con las utilidades que genera cada ejercicio. O sea, no es que se saca un 20% del capital y se coloca en la reserva. No, el capital es intangible, salvo cuestiones de emergencia o fuerza mayor. Siempre hay que proteger el capital de la sociedad, porque es la prenda de cobro que tienen los terceros. Entonces se conforma un 20% de ese capital, pero se integra, se conforma con las utilidades que genera cada ejercicio. Entonces yo puedo participar en otra sociedad por la mitad del capital social, la mitad de las reservas legales y las reservas libres. Las reservas libres, voluntarias o facultativas, se las llama de las tres formas, tienen como objeto la misma finalidad, pero a diferencia de las legales, pueden cambiar de destino. Yo las puedo capitalizar, el artículo 189 lo dice. Lo puedo convertir en capital, o lo puedo distribuir entre los socios. Entonces, tengan en cuenta que las libres son para todas las sociedades, tanto por acciones, SRL, como personales. ¿Mm? Bien. El otro tema, no me quiero extender mucho en esto porque es muy largo y tenemos que ver varios temas más, es el consentimiento. Acá el consentimiento tiene que ser expresado de manera clara, por lo menos en las sociedades típicas. ¿Por qué? Porque se exige que la firma de los contratantes esté certificada.
¿sí? Salvo que estemos en presencia de un instrumento público, de una escritura pública. Perdón, como les dije, quedó 3 caniches de herencia y los caniches me escuchan hablar, entonces vienen y me piden que los levante, los suba a mis piernas y estoy permanentemente intercambiando caniches. Entonces, como les decía, cuando nosotros constituimos la sociedad, tenemos que firmar el contrato. El contrato es un contrato escrito, porque se registra. Como les habrá explicado el doctor Canevelli, se inscribe en la Inspección General de Justicia o la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, o en cada provincia. Tiene un objetivo, que lo vamos a ver luego, que es cumplir una función de publicidad. O sea, cada sociedad tiene un legajo individual que es de consulta pública, y en donde se van a dejar constancia, se van a efectuar la registración en forma cronológica. Por supuesto, ha habido modificaciones, fundamentalmente en el artículo 61, y permite ahora, obviamente, transmitir información en forma digital. Pero el papel, el legajo, sigue siendo preponderante, fundamentalmente en las sociedades más antiguas, ¿no? O sea, más viejas. Pero, por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas tienen un procedimiento de constitución que es totalmente digitalizado. Ahora, como les decía, el contrato tiene que ser escrito, porque se registra. El artículo 165, para la CCA, o sea, todas las variantes de CA, nos exige que tiene que ser una escritura pública. No habla de escritura pública, habla de instrumento público, pero en realidad es escritura pública. Por supuesto, si participa un escribano y yo firmo ante escribano, el mismo instrumento público, el mismo testimonio, certifica mi voluntad, mi consentimiento acerca de la constitución de la sociedad. Si es otro tipo social, la ley permite que sea por instrumento privado, pero en todos los casos tiene que tener firma certificada, ya sea por escribano público o por la autoridad de registro. Es decir, que estamos hablando de un consentimiento expreso. Salvo las sociedades de hecho, o sí, las de hecho únicamente, en donde podría darse un consentimiento tácito cuando yo, sin firmar un contrato, colaboro en la sociedad sin tener un sueldo, porque si tuviera un sueldo sería un trabajo bajo relación de dependencia. Y recibo un beneficio a raíz de mi participación. Entonces, ahí cabría, digamos, el supuesto de consentimiento tácito, pero solamente las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho son aquellas que tienen un objeto comercial y pueden no tener contrato constitutivo. El artículo 23, en la parte final, que nos habla de las sociedades simples, nos dice que las sociedades simples se pueden probar con cualquier medio de prueba. Su existencia se puede acreditar con cualquier medio de prueba. Bien. Ahora vamos a ir al objeto social. Acá hay que diferenciar el objeto social del objeto del contrato. Y también de la actividad.
Vamos a comenzar con el objeto del contrato. ¿Sí? El objeto del contrato es establecer las obligaciones que asumen los socios, fundamentalmente los aportes. Nosotros estamos creando una persona jurídica. Como tal es un legajo. Si no le damos contenido, no le damos un patrimonio, es una cáscara, no existe. O sea, ¿quién le da ese contenido patrimonial a la sociedad, a la empresa? Nosotros comenzamos hablando de que la sociedad es la empresa jurídicamente organizada. Lo dan los socios cuando asumen las obligaciones. Esos aportes pueden ser obligaciones de hacer en las sociedades personales o también obligaciones de dar dinero en efectivo o bienes en especie. Entiéndase rodados, inmuebles, un fondo de comercio, acciones, dinero en efectivo. Siempre estamos hablando de obligaciones de dar. Y es la que conforma, en definitiva, el capital social. O sea, los aportes que efectúan los socios. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es el objeto social. Cuando nosotros constituimos la sociedad, tenemos el artículo 11. Y el artículo 11 nos habla del contenido del Profe, perdón, ¿le puedo instrumento. hacer una pregunta? Sí, dígame. Entonces, Evelyn. el objeto del contrato sería establecer las obligaciones de los socios, que pueden ser obligaciones de dar o de hacer. ¿Y este objeto del contrato es el que conforma el objeto social? No. Ah, ok. Es distinto, el objeto social es distinto al objeto del contrato. Sí, a eso apuntaba. O sea, entre las obligaciones principales que surge del contrato son los aportes. No son excluyentes de otras obligaciones. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a tener que, por el estatus de socio, el socio pertenece a la sociedad y asume obligaciones. Las más importantes son las de cumplir con los aportes, pero también asume la obligación de responsabilidad frente a los terceros. Entonces, el contrato nos va a decir cuál es la responsabilidad que asumió el socio. Por eso hablamos de obligaciones en forma genérica. En particular, los centramos en los aportes. ¿Por qué? Porque es fundamental para la creación de la sociedad, pero no excluye otras obligaciones. ¿Sí? ¿Es claro lo que estoy explicando? Ahora, el objeto de contrato es distinto al objeto social. No son sinónimos. El objeto social está incluido en el contrato. O sea, nosotros vamos a tener un objeto claramente formal, que es el que nosotros enunciamos cuando constituimos la sociedad. Ese objeto tiene que ser preciso y determinado, tiene que ser lícito, no ser contrario a la moral y a las buenas costumbres. Tiene que ser de realización posible, estar en el comercio. Yo no puedo tener como objeto la venta de digamos, inmuebles en Marte, porque todavía el hombre no ha podido colonizar Marte. Entonces, claramente, aunque ha habido casos de que han vendido terrenos en Marte y en la Luna, pero bueno, esto supongo que habrá sido una cuestión de broma. No, y en el paraíso también se vendieron parcelas, doctor. Ah, ¿sí? No sabía. Bueno, hay de todo. Bueno, pasa con los Bitcoin y todas estas monedas digitales. ¿Qué estamos comprando cuando lo compramos? En realidad no estamos comprando nada. O sea, estamos comprando
lo que una máquina estuvo minando, una computadora estuvo minando. Minando se refiere que estuvo funcionando con una placa de video para generar un valor digital. Pero bueno, está en el comercio. O sea, la gente lo acepta. Incluso se pueden hacer pagos con Bitcoin. O sea, tienen valor económico. Pero en realidad, cuando yo compro un Bitcoin, no compro nada. No lo puedo tocar, no es tangible. Solamente es virtual, pero vale, no sé, en este momento, $40.000, $50.000. La verdad, no sé, disparates. Estas criptomonedas. Ahora, lo importante es que cuando nosotros constituimos la sociedad, tenemos que enunciar en el contrato a qué se va a dedicar a la sociedad. Eso se llama objeto social. Compra-venta de rodados. Compra-venta de repuestos usados. Venta de repuestos nuevos para automotores. Venta al por mayor y menor de mercaderías de primera necesidad. O sea, vamos enunciando. Doctor, ¿y cuáles son los límites de ese enunciado de actividades? Bueno, los límites los estuve diciendo antes, o sea, no puede ser contrario a la moral y a las buenas costumbres, tiene que estar en el comercio, no puede ser ilícito. Está bien, Esos son los doctor, límites. pero en cantidad de actividades, digamos, lícitas, porque he visto algunos que se dedicaban a No, por eso yo le una estaba respondiendo. pluricantidad de actividades. O sea, yo le comento, o sea, normalmente para no modificar el contrato se suele colocar un objeto social amplio y después, cuando actúa en el comercio, por eso hablamos de un objeto social formal y un objeto material, que es el que realmente realiza la sociedad. ¿Sí? O sea, usted puede tener, se lo ve mucho en las siglas, una compañía comercial, industrial, financiera, agropecuaria, pero capaz se dedica solamente a la actividad agropecuaria. O sea, eso no excluye que el día de mañana pueda actuar en la actividad financiera, porque lo permite su objeto, porque fue aprobado. O sea, no hay un límite. Sí existen límites en cuanto a, digamos, lo van a ver con el artículo 20, si a eso quizás le sirve como respuesta, cuando se habla de sociedad, de objeto prohibido en razón del tipo social. O sea, que usted no puede constituir una sociedad colectiva que tenga, por ejemplo, un objeto financiero. Porque la ley de entidades financieras exige que tenga que ser una sociedad anónima, una sociedad cooperativa, una mutual. Perdón, mutual no, sociedad anónima o cooperativa. Mutual se permite en la compañía de seguros. O sea, cooperativa, anónima o mutuales. De ese punto de vista sí existe un límite, pero no en cuanto a la cantidad del objeto. Pero usted va a tener, cuando constituye la sociedad, un perfil, o sea, usted va a tener, o sea, un conocimiento previo, un fin previo. Después hay actividades accesorias que están vinculadas al cumplimiento del objeto. O sea, por ejemplo, si usted constituye un mercado como objeto de la sociedad, un supermercado, la venta de productos al por menor a través de un supermercado, y coloca la posibilidad de la distribución a domicilio, como suele suceder ahora, que es una de las formas, de las variantes que ha ido mutando el comercio a raíz de la pandemia. Antes, por ejemplo, se buscaban locales que estuvieran ubicados estratégicamente.
ahora ya no es necesario, porque mucha gente compra directamente en forma digital. Entonces, lo que yo busco es un depósito, aunque no esté en una zona céntrica. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener son vehículos en donde van a hacer una distribución de las mercaderías. Yo lo veo el otro día, yo vivo cerca de Coto de Lanús, la casa de mis padres. Yo, bueno, vuelvo a decir, o sea, yo vivía en Avellaneda, me mudé acá para cuidar los perritos, llevar 3 caniches a un departamento no es nada cómodo. Entonces tampoco quería que fuera más estresante para ellos, aparte de la pérdida de su cuidadora, de mi madre. Entonces volví a vivir a la casa de mis padres. Y aparte es más fácil cerrar un departamento que tener una casa que puede ser ocupada. Entonces tengo Coto Lanús muy cerca de casa. Y por ejemplo, antes Coto Lanús, para aquellos que lo conocen, tenía un sector mayorista, que no tuvo mucho éxito. Sin embargo, ahora tiene una entrada lateral por la calle Rivadavia. Si ustedes entran por esa calle, se van a encontrar con camionetas que hacen distribución a domicilio. Entonces, el mismo mercado ha mutado la forma, aunque es un barrio, ha mutado la forma de proceder a la venta de los productos. Porque ahora ese espacio que utilizaba para el sector mayorista lo utiliza como depósito para la distribución de mercaderías. Y de esa puerta salen los vehículos con los pedidos para las personas. Cuando antes se veía más que nada en las zonas céntricas. Y ahora se ve en todos lados. Y hay, no sé, 10 camionetas. O sea, hay una fila de camionetas que parecen las combis en el centro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el comercio va mutando. A veces a la fuerza, como ha sucedido con el tema de la pandemia. Y a veces por cuestiones tecnológicas. Mercado Libre es un ejemplo, o sea, de las dos cosas. Cómo ha crecido con el tema de la pandemia, pero también cómo ha aparecido. Les cuento un ejemplo. Yo tengo el electricista, o sea, tengo un departamento que alquilo, y la inquilina utilizó una estufa eléctrica. Hizo un desastre. Quemó llaves, quemó térmicas, bueno. El electricista, muy bueno él, me dice, mirá, una llave térmica buena te sale 1.800 pesos o 1.600 pesos. A mí me pareció un poco cara. Agarré y me metí en la página Mercado Libre. Estaban 700 pesos. Le dejé un mensaje. Digo, mira, ¿por qué no la buscás en Mercado Libre? Después lo borré el mensaje porque es muy sensible. Entonces, digo, está bien, no importa, ya sé. Me está cobrando el doble las llaves. Es parte de su trabajo, es parte de su negocio. No me importa, está bien. Que arregle todo, que se resuelva esto. No quiero amargarme, ya tengo bastante con mi lucha. Le pago y se acabó. Le hice la transferencia. Antes iba y le pagaba personalmente. Ahora le hago transferencia. Como fue mutando, o como fui mutando. Entonces, lo que yo les comentaba es que Mercado Libre ha democratizado el listado de precios. Yo sé en este momento, en forma online, si me están estafando o no. Porque con solamente ingresar a Mercado Libre, sé aproximadamente cuánto valen las cosas. Y lo puedo comparar con otras páginas. Por ejemplo, me ha sucedido de comprar unos pullovers en una fábrica en Mar del Plata. De allá lo compré, de acá de Buenos Aires, de acá de Lanús, en donde en Mercado Libre estaba un 40% más caro, 40-50% más caro. Y comprando directamente de la fábrica estaba un precio muy reducido. Y en otros casos, la empresa, un par de zapatillas, estaba un 30% más en la página de la fábrica que en Mercado Libre.
Por eso digo, el comercio ha mutado de manera tal que se han democratizado los precios. Hoy sabemos todos en forma directa, con ingresar a esta página o cualquier otra, cada uno tendrá su preferencia, cuál es el precio, incluso de la tecnología. Ingresamos a Amazon y, bueno, obviamente lo tenemos que pasar a dólar y depende de cómo se compre ese dólar, cuánto sale el producto. Y después los impuestos para el ingreso al país. Esto no existía hace 10, 15 años atrás. Bien. Entonces, ¿el objeto social qué es? El conjunto de actividades que nosotros denunciamos en el contrato, que la sociedad puede realizar. Pero hay actividades accesorias, como les decía, por ejemplo, en el caso de Coto, la distribución de mercadería y poseer rodados para distribuir mercaderías. O la apertura de una cuenta corriente bancaria, que no tiene que figurar en el contrato como objeto social, porque se entiende que forma parte de la actividad económica de la empresa. Lo que se enuncia es lo principal, no cada una de las cosas que puede hacer, porque sería imposible. Y también hay que diferenciarlo de la actividad social. La actividad social es lo que efectivamente la sociedad va a realizar. Y ahí sí podemos hablar con Nicolás que la actividad tiene un límite. La actividad está limitada por el objeto social. O sea, usted puede realizar la actividad, lo que verdaderamente va a desarrollar la sociedad, en la medida de su objeto. Si usted tiene como objeto fabricar juguetes, no puede fabricar componentes para armas de guerra, porque figura fuera de su objeto social. Y lo que hace es la actividad. Por eso, usted en ese caso o tiene un objeto amplio o modifica el contrato. Y modificar el contrato implica un costo. No excluye la posibilidad de que usted modifique el contrato y pueda realizar componentes de armas de guerra. Pero tiene que modificar el contrato social, porque está fuera de su objeto social. Ahora, recuerden, objeto del contrato son las obligaciones que asumen los socios. Objeto social es el conjunto de actividades que nosotros denunciamos en el contrato. Actividad es lo que efectivamente realiza el contrato, perdón, la sociedad. Nosotros tenemos el artículo 19 que nos habla de sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. Y ahí claramente se está diferenciando lo que es el objeto de la actividad. El objeto que nosotros denunciamos es lícito. No estamos contraviniendo la ley. Pero la actividad, lo que realmente realizamos, sí lo está haciendo. Entonces hay que distinguir actividad de objeto. ¿Mm? Bien. Habíamos hablado de la forma del contrato. El contrato tiene que ser por instrumento privado con firma certificada o instrumento público. Si es instrumento público, dijimos que iba a ser una escritura pública confeccionada por un escribano público. Si es un instrumento privado, tiene que tener la firma certificada. Reitero, ¿dónde se escriben? En los registros. ¿Sí? Tengan en cuenta que el registro es la autoridad de contralor. Tiene como función controlar la legalidad del instrumento que se está presentando para su inscripción.
ejerce lo que se llama el poder de policía. Y como dijimos también, cumple una función de publicidad. Es equiparable al registro de la propiedad automotor o al registro nacional de las personas. En este caso, lo que estamos hablando son de sociedades. A excepción de las sociedades cooperativas, que en el caso de las cooperativas se escriben en el INAES. INAES. Doctor, perdón, ¿las cooperativas y las cooperadoras escolares tienen similitud como asociaciones simples? No, las cooperativas son personas jurídicas reguladas por la ley 2337. Las cooperadoras pueden estar constituidas como una sociedad civil, pero habitualmente son, digamos, constituidas como mutuales o como cooperadoras, digamos, a nivel municipal incluso, no registral, y tienen como finalidad, digamos, cumplir una función accesoria al colegio. No va a tener bienes a su nombre. ¿Me entiende la diferencia? O sea, una cooperadora, usted se refiere a una cooperadora de un colegio. Sí, yo presido la Federación de Cooperadoras y el ramo al que se dedica es amplísimo, así que por eso estoy cursando esto para desasnarme un poco. Y cuando dice el ramo que se dedica es amplísimo, ¿a qué se refiere? A ver. Y por ejemplo que tenemos comedores escolares, tenemos kioscos, llamamos a licitación, abrimos campos sanitarios, tenemos una amplitud de acciones por el estatuto que es muy amplio el tema. Entonces, ¿Y el bueno, estatuto yo qué dice cuando que me es? pedían personería jurídica, como estamos inscritos en la Dirección General de Escuela de La Plata, es como algo parecido, ¿no? Estamos exentos de impuestos, un montón de cosas, pero Bueno, ahí lo es está muy diciendo usted. abarcativo. Ahí lo está diciendo usted. Está inscrito en la Dirección General de Escuelas, no está inscrita en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. O sea, no está encuadrada dentro de la Ley General de Sociedades. O sea, tiene una función específica. Es el caso, bueno, de las cooperativas, que tiene como función una finalidad social. Sí, pero no es, cuando usted dice es amplísimo, en realidad es amplísima la actividad, pero siempre con un fin específico. Claro, pero se mueven grandes capitales también, en las cooperadoras de escuela. Perdón, Clara Leal. Sí, eso También hay no bienes, es excluyente, o sea. Hay bienes muebles, no por ahí bienes inmuebles, pero sí bienes muebles se mueven muchos, incluso las computadoras que son carísimas. Sí, yo no lo excluyo esa posibilidad, pero no es una persona jurídica equiparable a una sociedad. O sea, cuando hablamos de una persona jurídica equiparable a una sociedad, hablamos de la posibilidad de transformación. Esa es la diferencia entonces, que hay una posibilidad de cambio en la cooperadora escolar. ¿La puede transformar en una sociedad anónima e invertir en la fabricación de automotores? ¿Una cooperadora de un colegio? No, siempre queda dentro del colegio. ¿Se entiende? Es como el consorcio de propiedad horizontal. Ajá. El consorcio de propiedad horizontal es considerado directamente una persona jurídica, privada, pero es accesorio a la propiedad horizontal. Nace con la propiedad horizontal y muere con la propiedad horizontal. Ok, gracias. ¿Entiende la diferencia? O sea, sí, se entiende, gracias. No, por ejemplo, el consorcio de propiedad horizontal, yo tengo 3 departamentos en un edificio. Yo no soy socio de ese consorcio, yo soy copropietario. Y el edificio tiene un administrador. Y maneja capitales. Caray que maneja capitales. La pucha. Pero no puede transformarse en una SA.
Entonces, la particularidad de la persona jurídica privada es su facultad de transformarse en otro ente. Yo puedo transformar una SRL en una SA, pero no puedo transformar una sociedad cooperativa en una SA. Y no puedo transformar una cooperadora en una SA. ¿Comprende la diferencia? O sea, eso no excluye, es como los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol, la mayoría están como asociaciones. ¿La AFA qué es? Asociación de Fútbol Argentina. Ahora, los capitales que mueve la AFA son inmensos y los bienes que tiene la AFA son inmensos. No por nada Tinelli está mezclado en todo eso. Tinelli es un pulpo que donde hay plata está presente. Es un genio. Todo el mundo, Grondona, obviamente, los escándalos de la FIFA son archiconocidos, pero eso no significa que se pueda transformar en una sociedad anónima. Independiente es una sociedad civil, lo cual no excluye que mañana pueda transformarse en una sociedad anónima deportiva, como sucede en Europa. El PSG es una sociedad anónima en definitiva, y los dueños son los cataríes, que es donde se, digamos, ahora firmó Maradona, no, Messi, perdón, soy viejo. Doctor, y le hago una En cambio, consulta. Barcelona es una sociedad civil. Sí, dígame, Micaela. Y con la ley argentina, ¿qué posibilidades hay de que los clubes de fútbol se vuelvan sociedades anónimas, así de esa índole? Mire, en principio no habría ningún inconveniente, no habría ninguna limitación, pero la Inspección General de Justicia no lo permite. O sea, yo entiendo que no habría ningún impedimento. Ahora, lo que sí se habla muchas veces es de sociedades anónimas. Fundamentalmente se habló en el gobierno de Macri, que Macri, ustedes recuerdan que está involucrado en la presidencia del Club Boca Juniors. Pero no creo que suceda, no creo que suceda por una cuestión cultural. O sea, no, acá están constituidas como asociaciones o están constituidas como sociedades civiles. Pero de hecho las sociedades civiles desaparecieron, así que no creo que suceda, sinceramente. No. O sea, por la cultura latinoamericana fundamentalmente, cuando hablo de latinoamericano no me refiero solamente a América, sino también a España. O sea, en realidad son asociaciones. Otros países lo ven desde el punto de vista más la liga inglesa o la liga alemana, pero nosotros lo vemos más como un club que nace para fomentar, digamos, la cultura del deporte en una zona determinada, que son los semilleros en definitiva donde salen los jugadores. Después van pasando a equipos más grandes, pero tienen como finalidad un objeto, un fin social, valga la reiteración de términos, ¿sí? Pero las cooperadoras... Es en teoría, ¿no, doctor? Eso. Disculpe. Claro, eso es lo que hablábamos, un poco respondiendo a Clara y a Nicolás. O sea, eso no excluye, es como tener un consorcio en Puerto Madero, pertenecer a un consorcio en Puerto Madero. Claramente las liquidaciones de expensas van a ser abismales, o un edificio sobre la calle Libertador. Y yo no sé, el otro día, quizás peco de medio cholulo, pero estaba leyendo que Luli, la novia, la pareja, la expareja, la no sé qué, ahí está, ahí está, de Martín Regrado, alquilaba un piso que no se sabe quién lo paga, pero que pagaba expensas, pero por $8.000, en dólares. Es una cantidad impresionante. O sea, que salía, o sea, evidentemente hay algo más ahí.
o alguien muy bueno. Yo no, por lo menos. Les puedo asegurar que yo no. No tengo esa cantidad. Creo que somos varios los que no tenemos Nosotros esa tampoco. cantidad. Me parece. Pero bueno, podemos hacer una vaquita, pagarle un mes de expensas. Pero eran expensas en dólares. O sea, poco respondiendo a Clara y a Nicolás. O sea, claramente que manejan montos exorbitantes, fuera de lo común. En el edificio donde yo tengo los departamentos, las expensas son de 3.000, 3.500 pesos. O sea, sí, es un monto. Pero tampoco tengo la oficina, tengo mi departamento donde vivo y un departamento que alquilo. Entonces, 2 de los departamentos lo pago yo. Pero no son montos excepcionales. O sea, 7.000 pesos no es un monto que uno dice, bueno, me fundo. O sea, lo puedo pagar. También tengo mi lugar de trabajo. O sea, está sobre Avenida Mitre, Mitre 600. Es una zona estratégica. Entonces, yo lo compré por ese motivo. Después apareció la posibilidad de comprar otros departamentos. Bueno, hice inversiones. Como todo lo van a hacer ustedes en la medida que vayan progresando la profesión, cuando se reciban, vayan cobrando juicios, etc. Van a tener excedentes y los van a invertir planificando su futuro. Obviamente, todos hacemos lo mismo. O sea, mi madre irremediablemente llegó a la mayoría de edad y irremediablemente falleció. Y a mí me va a suceder lo mismo. Llegaré a la edad jubilatoria, por eso les decía antes que estoy en la parte final de mi carrera. Me quedan 12 años para tener 65 años. Me jubilaré y después, obviamente, viviré de mi jubilación o de los ingresos que pueda generar o de los ahorros que tenga, como todo quien planifica su futuro. O sea, todos lo hacemos. Sus padres habrán hecho lo mismo. Bien, entonces, como les decía, no importa la cantidad de dinero que se maneje, sino el tema es cómo se constituye como sujeto de derecho. Siguen siendo personas jurídicas privadas, pero como en el caso que planteaba Nicolás, no está inscripta en la Inspección General de Personas Jurídicas, en la IGJ, sino que está inscripta en la Dirección General de Escuelas. Pero se le da una personalidad. Ahora, eso, le vuelvo a decir, como el consorcio de propiedad horizontal, no significa que se pueda transformar en una SA. Tendrá que dar de baja su inscripción y transformarse en una sociedad anónima. Pero no puede pasar de cooperadora a sociedad anónima, que sí lo puede hacer una SRL. Yo les decía que las cooperativas se inscriben en el INAES, el Instituto Nacional de Acción de Asociativismo y Economía Social. Repito, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Eso significa las siglas INAES. Antes era Instituto Nacional de Acción Cooperativa, cambió el nombre. Por ejemplo, en la costa, en San Bernardo, está CESOP, que es una cooperativa y es netamente comercial. O sea, tiene servicio de cable, tiene servicio telefónico. Teóricamente yo soy asociado. Alguna vez me llegó alguna invitación para asistir a asambleas de la cooperativa. Ahora no llega nada, llega todo digitalizado. Por supuesto no he ido. Pero se manejan como empresas.
pero dentro de la ley 20337. Sancor también es una cooperativa. Santa Fe Córdoba. Y es la competencia de la Serenísima. Bien. Bueno, objeto social estuvimos viendo, diferencia del objeto de contrato, diferencia de actividad social, objeto social y capacidad de los socios. Y capacidad de la sociedad. Lo que se suele decir es que el objeto social, un poco respondiendo a Nicolás, es la medida de la capacidad de la sociedad. La sociedad puede actuar en la medida de su objeto social. Es un límite de la capacidad. Por eso cuando yo le respondí a Nicolás, hacía referencia a que justamente la actividad tiene que estar vinculada al objeto social. Porque si yo tengo una actividad que no está vinculada al objeto social, entonces hay algo que está fallando. Las cadenas, por ejemplo, de supermercados, dentro de su objeto social, figura también la posibilidad de vender productos propios. Pero ustedes piensan que Carrefour, que significa cruce de caminos, o Coto, como tal, tiene fábrica de dulce de leche, tiene fábrica de fideos, No. tiene fábrica... Lo que hace es que, por ejemplo, en su momento cuando yo tenía otro trabajo antes, trabajaba en una fábrica de sándwiches de miga y empanadas, y lo que hacíamos era hacer la mercadería para Carrefour y se empaquetaba con el packaging de Carrefour. Exacto. Bueno, a mí me ha sucedido, por ejemplo, de comprar malta, porque, bueno, para no tomar tanto café, y me he encontrado que, por ejemplo, en su momento, la malta en Coto estaba, no sé, por decir un precio, 250 pesos, y en día estaba menos de la mitad, 100 pesos. Y decía marca día. Cuando yo veía el fabricante, el productor, era el mismo productor que el que vendía Coto, pero a 250 pesos. Era el mismo packaging, pero decía día. Pasa también, por ejemplo, con las latitas de paté de foil. O sea, está el clásico anaranjado, que ahora no me acuerdo el nombre, el Swift, y después también está el día, que tiene el mismo color, pero que es envasado por Swift. Y sucede con las salchichas y sucede con otros productos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces el objeto social es un objeto amplio. ¿Mm? Pero determina la capacidad de esa sociedad. No sé, Coto, supongo que Carrefour también, yo voy mucho a Coto porque me queda cerca, pero cuando estaba en Avellaneda, bueno, iba más a Carrefour, que me quedaba más cerca, pero de pronto, como el mercado era más chico, pero en Coto acá de Lanús, hay mucha venta de ropa. Y tiene marcas propias. ¿Fabrican ellos la ropa? No. O sea, tiene la marca, lo mismo que heladeras, Top House. ¿Fabrican ellos la heladera? No, la fabrican en China. Pero con el logo de Top House, que es la marca de ellos. ¿Mm? Por eso tengan en cuenta siempre que el objeto social es la medida de la capacidad de esa sociedad. Esa sociedad va a poder realizar actos en la medida que se lo permita su objeto. Pero también tengan en cuenta que hay actos que son comunes a cualquier empresa y que no necesariamente tienen que estar enunciados
en el contrato. Abrir una cuenta corriente, tener rodados, distribuir mercadería, etc. Cobrar flete, porque en definitiva cuando yo compro en forma digital y me cobran un flete por el traer esa mercadería, por la distribución a domicilio, claramente están celebrando un contrato de transporte, en definitiva. En este caso, transporte de mercadería. Claro, es una unidad. Es lo que sucede cuando compramos por Mercado Libre, que dependiendo de la categoría de usuario que seamos, vamos a tener beneficios en cuanto al costo de la comisión por el transporte de la mercadería. O si supera 3.500 pesos, es gratis. Bueno, son modalidades, eso, pero son modalidades de la compraventa, ¿no? Pero forman parte, vuelvo a decir, del objeto social. Bien, el otro tema es la publicidad. Cuando hablamos de publicidad, ya hicimos referencia al contrato constitutivo. El contrato constitutivo se inscribe en el registro y ese legajo es de consulta pública. Ahora, el registro nos puede establecer requisitos para la consulta del legajo. Por ejemplo, que nos cobre una tasa de desarchivo. O que llenemos un formulario y expliquemos el motivo por el cual nosotros queremos consultar el legajo. Hubo un momento lamentable en la historia reciente en donde como se quería como ocultar qué pasaba en las empresas, lo que hacía la Inspección General de Justicia era que para consultar el legajo tenía que autorizar la empresa. Y ahí se desvirtuaba el sentido de la publicidad. Porque justamente, si yo quiero saber si el auto que está estacionado enfrente de casa y que chocó mi auto, quién es el dueño, yo puedo pedir un informe de dominio para saber el titular y poder demandarlo. Obviamente, si le van a preguntar al titular del auto si me puede presentar ese informe, va a decir, no, no se lo den porque me va a demandar. Entonces, quien esté interesado no va a permitir la publicidad. No, más que obvio. No le va a interesar el tema. Claro. Más bien que no. Entonces, lo que nos encontrábamos era que la empresa tenía que autorizar la consulta del legajo. Se desvirtuaba el sistema. Yo quiero saber quiénes son los socios, quién es la empresa, para poder demandarlos. Por ejemplo, por un trabajador que no estaba regularmente inscripto. Entonces quiero demandar a los socios, a los directores y a la sociedad, a todos. Entonces yo quiero saber quiénes son los socios. ¿Y qué tengo que hacer? Obviamente consultar el legajo o pedir un oficio en el juzgado para que el juzgado, en definitiva, lo libre e informe quiénes son los socios. Pero esto lo puedo hacer en forma autónoma, averiguando directamente quiénes son los socios. Bueno, esa es la publicidad registral. También tenemos una publicidad que surge del artículo 10, que se presenta cuando se inscribe la sociedad. Y esa publicidad se aplica para las SRL y SA. Y es la publicación por un día en el diario de publicaciones legales, o sea, en el boletín oficial, que ahora es digital, de un edicto, publicación por un día, para SRL y SA. El contenido está en el artículo 10. Obviamente el nombre de la sociedad, el nombre de los socios, el capital social, el domicilio, la dirección, el plazo de duración, el objeto social, etc. Y también en cuanto se modifique al contrato constitutivo, también se tiene que publicar.
Nosotros también tenemos una norma supletoria, que es el artículo 14, que nos dice que cuando se ordene la publicación de edictos, pero que no se diga la cantidad de días, va a ser por un día en el diario de publicaciones legales. ¿Puede repetir eso último? Sí, cuando utilizamos el artículo 14 se refiere a los supuestos en que la ley habla de publicidad, pero no dice la cantidad de días ni dónde se va a publicar. Entonces, se toma como norma supletoria y nos dice que va a ser por un día en el diario de publicaciones legales. Esto cuando la ley ordene la publicación de edictos, pero no diga la cantidad de días ni dónde. Entonces, boletín oficial y un día. Y después también tenemos la publicidad del artículo 8. La publicidad del artículo 8 se refiere a la inscripción de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, obviamente el sistema está federalizado. Tengan en cuenta que Buenos Aires, ciudad autónoma, no es una provincia. O sea, si bien hay fallos que la considera como si fuera una provincia, pero no, no es una provincia. Es más, en realidad ni siquiera tiene constitución. La Constitución Nacional dice que va a tener estatuto organizativo. Lo que han dictado fue una constitución, pero no es una provincia. Por eso conviven sistemas nacionales y sistemas locales. Por eso tenemos una justicia nacional, que depende del poder del Estado Nacional, y una justicia local, que es contencioso administrativa, y en algunos casos tienen competencia en algunos delitos. En cuanto a la Inspección General de Justicia, el régimen está regido por una ley nacional, la ley 22.315. O sea, en ese aspecto no es una provincia. En otros será considerada una provincia. En la educación será considerada una provincia. Pero en lo que sea inscripción de sociedades no es provincia. Por eso está medio en el limbo, siempre está ahí como boyando, buscando su identidad. Yo digo que es un municipio con esteroides. O sea, es más que un municipio, menos que una provincia. O sea que es un municipio con ínfulas de provincia. Y fíjense que no se llama gobernador, se llama jefe de gobierno. Por algo se llama de esa forma. O sea que hay capacidades que tiene y capacidades que no. Claro, no es una provincia. O sea, por supuesto, la educación, la salud, ahora con el gobierno del ingeniero Macri, que trasladaron la policía, la seguridad, pero lo que sea justicia, lo que sea, digamos, control societario, pero tribunales incluso creo que el faltan. registro de propiedad inmueble también está regido por una ley nacional. O sea Entonces, que es una mezcla. ¿cómo? Es una mezcla bastante difícil de comprender. Sí, por eso siempre va a haber este dilema, porque la Constitución, por el Pacto de Olivos, estableció la autonomía, pero después se determinó por la ley Cafiero cuál era el alcance de esa autonomía. Obviamente, lo que aspiraba el expresidente Alfonsín no fue en definitiva lo que se estableció en la ley Cafiero. Pero bueno, son cuestiones... pero bueno, lo que apunto concretamente, porque ya están acabándose los minutos, es que en Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos la Inspección General de Justicia que se rige por una ley nacional.
En las provincias, cada una de ellas rige una ley propia en cuanto a la inscripción de sociedades y un registro propio. Ahora, en cuanto a las SA, el artículo 8 de la Ley General de Sociedades nos establece que se va a llevar un registro nacional de sociedades anónimas. ¿Por qué se produce esta particularidad con las sociedades anónimas? Porque en el caso de las sociedades anónimas lo que tenemos es que hay un traslado de riesgo empresario a la comunidad, a los terceros. Ustedes cuando contratan con una SA, ya sea celebran un contrato de trabajo, celebran un contrato de compraventa, lo que fuere, asumen el riesgo de que el límite de la responsabilidad de los socios está dado por el capital suscripto, por las acciones suscriptas. No es una responsabilidad personal. Por lo tanto, la sociedad va a responder con el patrimonio que posea. Entonces, si yo soy empleado de esa sociedad y va a la quiebra, yo voy a cobrar, de acuerdo a la ley de concursos y quiebras, con los privilegios que me otorgan los artículos 241 y 246, pero hasta ahí, hasta el patrimonio que llegue, salvo que haya fraude. Entonces hay extensión de la quiebra, pero si no hay fraude, entonces ahí llegó mi cobro. Entonces se ha trasladado el riesgo empresario, eso es lo que veían ustedes en el artículo primero, participar de los beneficios y soportar las pérdidas, se ha trasladado a la comunidad. Yo digo comunidad, no sociedad, porque si no sería confuso, es decir, se traslada a la sociedad. ¿Qué sociedad? ¿La sociedad que estamos hablando? ¿Otra sociedad? No, entonces digo comunidad. O sea, a la sociedad en general, a la nación, vamos a ponerlo de esta forma. A la nación como ciudadanos, ¿no? Como habitantes. Porque puedo ser un ciudadano extranjero, contratar con una sociedad en Argentina y verme en la imposibilidad de cobrar mi crédito. Bueno, las modificaciones al contrato constitutivo se tienen que escribir, lo mismo que al reglamento, si existiera. El artículo 12 nos dice que las modificaciones no escritas regularmente son inoponibles a los terceros. O sea, yo cuando modifico el contrato lo tengo que escribir. Esa es la función de la publicidad. Y como sanción establece que si el tercero tiene conocimiento de la modificación, la puede utilizar contra la sociedad y los socios. Salvo el caso de las SRL y SA. Excepto el supuesto del artículo 60, que es la inscripción de los administradores. En el caso de la inscripción de los administradores, se tiene que escribir, y si no se escribe, si el tercero contrata con ese administrador no inscripto, igual la obligación tiene que ser cumplida por la sociedad. Esto igual lo vamos a profundizar cuando veamos administración, ¿sí? Bueno, quedan 4 minutos. Hoy la clase termina. Sí, Paula, no se da problema. O sea, no. Doctor, una pregunta. Dígame, Nicolás. Esas modificaciones estatutarias o de contrato, ¿se hacen en asamblea? ¿Cómo es? ¿O la toma el director? No, sí, siempre ¿Cómo se es? hacen asambleas. El principal órgano de la sociedad es la asamblea. Usted tiene 3 órganos: el órgano de administración, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. Quien decide modificar es la asamblea. Sería como las elecciones generales que vamos a tener en los próximos días, las PASO y las elecciones generales en relación a la elección de los diputados y senadores en cada provincia, ¿sí? O sea, para el Estado, la nación, los ciudadanos,
reunidos en asamblea, en la fecha de la votación, son los que deciden a los precandidatos y obviamente después a los candidatos, y lo mismo sucede con la asamblea de una sociedad, o la reunión de socios, como esté organizada. Es el principal órgano